Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada y nuestraamérica.tv. En este programa vamos a conversar sobre la campaña política en las elecciones regionales y locales que se realizarán el domingo 2 de octubre en el Perú, ¿no? Apenas dentro de 10 días de que se está grabando esta edición. Un rasgo de este proceso es su desconexión o no vinculación con la crisis política, con la problemática nacional, ¿no? En sus dimensiones política, económica y social. La mayoría de candidaturas no se ha posicionado, por ejemplo, respecto al que se vayan todos, o sobre la inflación o la inseguridad alimentaria, por falta de fertilizantes, o sobre los problemas de empleo e ingreso, ni qué decir temas vivienda, salud, ¿no? Si bien no en todos estos temas hay competencias locales directas, sí es relevante señalar cómo van a ayudar a enfrentar la problemática nacional que vivimos, que es grave desde el punto de vista de varias dimensiones, como autoridades electas locales, ¿no? Han decidido, como que pareciera que los candidatos han decidido, candidatas, no intervenir en esto, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, los resultados de estas elecciones parece que no van a cambiar ninguna tendencia, por lo menos a nivel político, ni van a favorecer la salida de Castillo, ni el cierre del Congreso, ni el que se vayan todos. Por ejemplo, López Aliaga, que postula para alcalde de Lima y que es muy conocido entre las personas, los vacadores, los que quieren la vacancia, no está usando su candidatura para fundamentar los motivos de la vacancia de Pedro Castillo, que es prácticamente una de sus banderas, ¿no? Como político. Bueno, para hablar de la campaña en general que involucra estos y otros temas, tengo el agrado de contar aquí con Giovanna Peñaflor. Ella es analista política y comunicadora social. Es actualmente presidenta del directorio de IMACEN, una organización con amplia trayectoria en la investigación sociológica de mercados, de opinión pública, de imagen corporativa y gobernabilidad. En realidad, Giovanna, bueno, tiene bastante experiencia en campañas electorales, en análisis de mercado, no solo en el Perú, sino también a nivel internacional, especialmente en los países andinos, Bolivia, Ecuador, especialmente, Ujú. ¿no? Bienvenida, Giovanna, qué gusto Gracias estar por la contigo. invitación, Carlos. Siempre es un gusto conversar contigo. Sí, la última vez que conversamos fue en marzo del 2021, ya hace rato, sobre la Sí. campaña electoral Presidencial. presidencial, ¿no? Donde básicamente se cumplieron muchas cosas que tú señalabas, recuerdo en ese momento, y sobre todo que el tema central fue variando, ¿no? Fue variando y finalmente nos metimos en una discusión bien, digamos, poco productiva para las necesidades del país. Pero bueno, en fin, entonces comenzamos con la primera pregunta, ¿no? Que tiene que ver, a ver, en general hay una percepción, tú me corregirás, ¿no? Ujú. De que esta campaña es anodina, es sosa, o también le pueden decir muy localista en un momento en el que Perú afronta muchos problemas de interés de las personas que son más generales, ¿no? Un estudio de Datum, publicado la semana pasada, dice, por ejemplo, que para Lima Metropolitana, y eso después te voy a preguntar por qué solo Lima Metropolitana, para Lima Metropolitana, que concentra el tercio de la población del país más o menos, 35% no tiene interés en las elecciones. 42% dice que no hay buenos candidatos, no tienen alternativas buenas para elegir. Y el 22.6% piensa votar en blanco o viciado. Esto ha bajado, pero igual es un número a tener en cuenta. Entonces, ¿por qué estas elecciones tienen esta doble, ¿no? Ni interés en la gente, y los candidatos han decidido no meterse en la problemática más nacional? Bueno, yo creo que ha habido una grave dificultad para poder atraer la atención de los, en general, en primer lugar, de los medios de comunicación. O sea, yo te invito, revisa los medios, creo que el primer debate en uno de los canales de televisión abierta, ¿no? Importantes, se ha dado hace unas 2, 3 semanas, o Uh sea, de -huh. los candidatos, es decir, que la mayor parte del tiempo no se ha puesto de relevancia, no solo, bueno, el tema de Lima, pero tampoco, mucho menos
el tema y lo que está pasando en el interior del país. Bueno, además porque en lo que es el tema de gobernación hay pues la famosa búsqueda de la segunda vuelta, ¿no? Entonces, Claro. todos están ahí en el tema de llegar al porcentaje que les permita pasar a la segunda vuelta, no se han sentido comprometidos y tal vez porque la forma de enganchar o de ser visibles de los candidatos hubiera sido más bien tomar posiciones sobre los temas nacionales. Y la pregunta es por qué no lo han hecho. Yo creo que un primer tema es porque gran parte de las agrupaciones políticas que compiten tienen, llamémosle así, rabo de paja en relación a lo que le hablan o le dicen a sus votantes, ¿no? Los que dicen que quieren que se vaya Castillo, que no sé qué, tienen que explicar por qué sus bancadas votan de manera opuesta, contraria a lo que dicen los líderes o por qué le han salvado varias veces, ¿no es cierto?, el cuello al presidente, o por qué tienen estas divisiones internas, ¿no es cierto?, que tan llamativas a las que vemos en partidos como Acción Popular, Avanza País. Entonces, ante la necesidad de tener que explicar, ¿no es cierto?, estas situaciones, es obvio que es mejor el silencio, ¿no? Por un lado. Eso es una decisión, entonces, no intervenir en los temas nacionales. Yo creo que es en algunos casos una decisión. El otro tema es la falta de preparación y de capacidad de los propios candidatos. O sea, si no tienen la capacidad para presentar alternativas para sus regiones que sean lo suficientemente convincentes, menos le podemos pedir que tengan alguna noción o alguna propuesta sobre el conjunto del país, ¿no es cierto? Y entonces entrar a esos temas es en entrar a Honduras. Y la verdad que lo que hay que señalar es que es triste, por decirlo menos, la sensación de cómo ha decaído el nivel político en el país, ¿no? Lo ves en lo que se habla, lo ves en cómo están las campañas. Creo que si comparamos Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, el menor nivel político lo estamos teniendo en el Perú. El menor nivel de profesionalización de las campañas lo tenemos en el Perú. La mayor inclinación por la campaña de contraste, antes que por la propositiva, lo tenemos en el Perú. Entonces, no sé si es un problema solo de financiamiento, de campañas, o más bien es un problema de falta de comprensión de lo que es la política hoy en día, ¿no? De lo que debe ser la política. Entonces, claro, alguien me dirá, pero eso no significa ni que ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Bolivia esté mejor que acá. Bueno, hay un problema latinoamericano, también es cierto, en general, pero creo que esta indiferencia, apatía de la gente hacia la política, que es la que estás mencionando, tiene que ver con la calidad de la oferta, con la incapacidad para ser llamativos. Ahora, también creo que parte de la problemática de estas elecciones ha sido unos organismos electorales que deberían estar jalados. O sea, porque no es posible que a estas alturas, y creo que también de todos los países somos en los que más se da este tema, ¿no? De candidatos que son eliminados de la contienda electoral porque le faltó la firma en la página 15 o en la 18, en la 20, pero que luego vemos escándalos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? De denuncias y de problemas enormes o que no están en la Y eso se bendita... quedan, eso sí se Oh, quedan. bueno, pero eso es responsabilidad, tiene una responsabilidad. Muchos dicen el tema de los partidos políticos, pero es el tema también por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones. Hay sitios donde están reponiendo, ¿no es cierto?, candidaturas después de haberles impedido hacer o haberles eliminado de la contienda durante un mes. O sea, eso no puede ocurrir, eso no debiera ocurrir. Lamentablemente, yo creo que los partidos políticos, por razones que no entiendo, no han puesto de manifiesto esta evidente incapacidad para manejar el proceso electoral de una manera adecuada, ¿no? O Porque sea, uno no un puede... papel nocivo del Jurado Nacional o injerencista.
Sí, o sea, realmente, o sea, porque finalmente decide entre quienes se tienen que elegir, ¿no es cierto? Impide que algunos hagan campaña, deja que otros hagan campaña, o sea, ¿qué sentido tiene eliminar toda una lista para dejar a un regidor? Claro, O sea, sí, no tiene sentido. qué sentido tiene? ¿Qué cosa va a hacer? Y creo que esa regidora va a ir al debate de, ¿cómo se llama? De alcaldes, a Lima. En el caso de Avanza País, me parece, ¿no? Que lo En el caso han... de Avanza País. Pero dime, Ahora el ¿tiene algún Partido sentido? Morado también lo han, a toda la lista, ¿no? Porque Bueno, una a ellos regidora... lo borraron borraron a toda la lista, pero por eso yo digo, o sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón? O sea, cosas formales y además han tenido a muchos de los candidatos tratando de desenmarañar, ¿no? Ese flujograma, no sé, de su sistema, cuando en realidad se supone que el tema no es pasar las dificultades o los obstáculos que ponga el Jurado Nacional de Elecciones, sino es hablarle a la gente y Así es. mostrarle a la gente qué cosa es lo que se hace, ¿no? Entonces, eso es un tema. Luego están todas estas, o sea, claro, hay medidas que se han ido tomando que eran necesarias en relación a la compra de votos, ¿no es cierto? Ujú. Pero los formalismos, otra vez, esa cosa tan peruana, ¿no? Que si la pelota tiene el sticker, entonces no es dádiva, pero si no tiene el sticker, sí es dádiva. O sea, realmente hay cosas como que son más importantes o más centrales para tener un buen proceso electoral que ciertas formalidades o ciertos temas que a la larga no han ayudado a hacer un mejor proceso electoral, porque yo creo que este proceso electoral es para el olvido, tanto en materia de lo que dices, probablemente de propuestas o de nivel de candidaturas, como en la actuación también de los organismos que tienen a su o cargo, valga la redundancia, que son los responsables de llevar a cabo este Elección. proceso. Bueno, son unas causas bien de fondo que estás tocando, Joana, porque de un lado estás señalando que esta es una crisis tan profunda la que vivimos en el país que se expresa por todos lados, se está expresando en esta campaña. De otro lado señalas una crisis institucional, o sea, no hay partidos, no hay gente, contratan baterías, los candidatos dicen voten por mí porque soy lo máximo y como no tienen partidos tampoco se meten en el tema nacional. La política nacional es como que se hubiese convertido en una mazamorra y hay un desmoronamiento cada día mayor de la política, la institucionalidad, el Estado, ¿no? Y Claro, eso porque es, finalmente cada candidato al confrontado sobre algo o el partido dice, no, pero ese es un candidato que está haciendo su campaña, es su problema. es Porque claro, los esta JP, claro. decisión de obligar, ¿no es cierto?, a Ujú. los candidatos a afiliarse a un partido para poder competir, o sea, es otra vez la forma sobre el fondo, sobre el proceso, es como si cumpliéramos con el llenado de un papel, va a mejorar inmediatamente la calidad. Entonces, a la larga, no va a significar nada, probablemente ante esta decisión debería haber más candidatos electos por partidos nacionales que lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque están obligados a hacer eso. Ya si no ocurre eso, yo creo que alguien se tendrá que tirar un tiro, ¿no es cierto? Porque realmente, o sea, todos han pasado por la obligación. ¿Para qué? Para que se pueda decir que, a diferencia de lo que pasaba otras veces, que eran los movimientos regionales o los independientes, los que finalmente tenían mayor presencia en el tablero nacional, ahora digamos que son los partidos. O sea, realmente es la sin razón, o sea, una falta de reforma total, ¿no? Y también lo vemos, lamentablemente hablemos del caso de Lima, ¿no? O sea, no se discute, se dice el problema es de seguridad, pero no se habla del tema presupuestal de Lima, no se habla de la forma como está organizada en Lima, no se habla del tema de fondo que tenemos 40 y pico de alcaldes, ¿no es cierto? Una ciudad fragmentada, atomizada, Totalmente fragmentada. entonces, y se usa el miedo de los sanisidrinos o miraflorinos, nos van a juntar con otros distritos, ¿no? O sea,
realmente es un caos, ¿no? O sea, esta elección es la expresión del caos en el que estamos con la indiferencia ciudadana, ¿no? Y en O ese sea, caos parece que hubiera la consigna de esto está para cualquiera, entonces cualquiera puede entrar y ganar. Entonces, por ejemplo, el señor Gonzalo Alegría se embarca en cualquier partido, ha saltado por varios partidos, ahora ha terminado en la izquierda de JP, en una de las candidaturas de la izquierda, y mira cómo termina, ¿no? Con estas denuncias. Es como, en realidad, para el lado de la izquierda ya también es como que ya tras cuernos palos, ¿no? Además de lo de Castillo, la alcaldía de Lima, una de las principales fuerzas de izquierda electoral, o de las pocas, ¿no? Presenta un candidato con bastante problemas, bueno, ya lo hemos visto en las entrevistas, ¿no? Y hemos visto también sus denuncias. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo ves bueno, eso? para empezar que, o sea, es lo que te digo, hablamos de democracia interna, hablamos de elecciones que deberían darse al interior de cada partido, los partidos relativizaron también estas internas porque se suponía que en este proceso electoral íbamos a tener las PASO, ¿no es cierto? O sea, eran las internas abiertas. Eso iba a cambiar. Hay quienes dicen que no es la solución, no probablemente, o sea, yo tampoco digo que eso haya solucionado todos los problemas, por ejemplo, de Argentina, donde se daba, pero tenía algunas ventajas, ¿no? Que de repente en este contexto eran útiles, ¿no? O hubiera Claro. obligado a la gente a comenzar a trabajar en el tema municipal con anterioridad, hubiera Ujú, dado más tiempo de exposición a los candidatos como para que se claro. les viera realmente las enaguas, como digamos, se dice coloquialmente, hubiera servido para que realmente los partidos tuvieran las cúpulas partidarias tuvieran una menor injerencia, pero otra vez, ¿quién fue el primero que dijo que no tenía la capacidad para hacerlo? El Los Congreso. organismos electorales. Ah, ok. El Jurado Nacional y la OMP dijeron, no podemos. Y el Congreso dijo, bravo, no pueden. Nos damos la mano, eso seguirá para Dios sabe cuándo. O sea, en realidad, bueno, acá cada organismo y cada entidad dirá, pues yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no puedo esto, yo no puedo aquello, no puedo resolver la pandemia, no puedo resolver lo de los fertilizantes, no puedo resolver eso, nadie resuelve nada, porque al final cada cosa es discrecional, Claro. ¿no? Entonces, finalmente, eso es lo que terminó pasando. Obviamente a los partidos políticos les convenía, pero ¿quién les dio la mano en ese proceso? Los organismos Organismos electorales. encargados de llevar a cabo este proceso. Entonces, el proceso electoral. Y no hemos hecho ningún cambio. Entonces, estamos en esa frase, ¿no? Que decían, ¿cómo esperamos resultados distintos o mejores si seguimos haciendo lo mismo? En lo ¿Qué mismo. cambio importante se ha dado para que pudiéramos estar hoy día en otra situación? Bueno, lo único que ha mejorado es que en Lima tenemos menos candidatos, ¿no? Tal vez algunos consideren que Bueno, eso hay, es hay una... siete, pero hay siete en carrera, digamos, que figuran en las encuestas, pero de esos siete, solamente una persona, que es la señora Elizabeth León, no tiene anticuchos, porque, por ejemplo, Urresti, el caso Bustíos, y bueno, tiene también un proceso penal por haber cobrado lo que no debía cuando era ministro y congresista. El caso de López Aliaga, las deudas de la SUNAT. El caso de Forsyth, dejó a medias la victoria por irse a las elecciones presidenciales y tuvo un problema de denuncias de violencia familiar con su exesposa, de violencia de género con su exesposa, la señora Terques. El señor Alegría, bueno, ya estos días ha salido, bueno, de todos sus demonios. El señor Chejade, el caso Brujas de Cachiche. El señor Yuri Castro arrastra todo el pasivo de ser la fuerza del gobierno que llevó a Castillo, representa a Cerrón, que está quemado, ¿no? Y todo el desprestigio de la política que hemos visto. De hecho, creo que ningún candidato, incluso de JP, que están ahí, que tienen ministros, ¿no? Que el jefe de JP es ministro de Turismo, el señor Roberto Sánchez, nadie se ha querido vincular con Castillo, ¿no? Entonces, solamente una para la alcaldía de Lima, digamos, no tiene mancha hasta el momento, ¿no? Y después todos tienen mancha. Y ese es el único criterio de evaluación que deberíamos tener. O sea,
porque también es cierto, el pasado es un tema importante, pero el futuro es otro tema que ya No se hemos visto discuten las propuestas, claro. en Sí. anteriores situaciones que ha sido peor que el pasado que tenían algunos, ¿no es cierto? Caso Entonces, Susana Villarán, por ejemplo. bueno, entonces ha habido de todo, ¿no es cierto?, en este tema. Entonces, realmente es un problema a mí que los partidos políticos no puedan actuar, ¿no es cierto?, que no puedan garantizar cierto nivel de controles sobre los candidatos, que en relación, por ejemplo, y a mí me parece tan complicado como lo que tú señalas, el tema de que se plantee la solución o soluciones a problemas que hace unos meses no estaban vinculados con la alcaldía de Lima. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Y la alcaldía de Lima o ninguna alcaldía? ¿Quién decía que el señor Jorge Muñoz tenía que resolver la seguridad ciudadana? ¿Quién le pidió al señor Jorge Muñoz durante los años que estuvo de alcalde, porque ahorita ya lo vacaron, ¿no es cierto? Y hay otro alcalde, ¿quién le pidió que él resolviera la seguridad ciudadana? No se lo Bueno, pedían. no, ¿Y nadie. por qué no se lo pedía? Porque no es competencia de la alcaldía de Lima, porque la alcaldía de Lima, con la Del justa, puede cercado. manejar la seguridad ciudadana de cercado, ¿no es cierto? Y en general, cuando fue Castañeda Alonso alcalde, también preguntabas, ¿cuál es el principal problema? La seguridad. ¿Y quién debe resolver el problema? El alcalde distrital, la Policía La Nacional, el Policía Ministerio de Nacional, ¿no? Interior, ¿no? En Y lo ponen al coordinación, alcalde claro. distrital por una razón, porque los alcaldes distritales, muchos de ellos cobran serenazgo. Entonces, Claro. y para la gente, entonces si tú cobras serenazgo, es como cuando cobras pues parques y jardines y tiene que haber parques y jardines, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido uno entiende ese tema. Pero en el caso de la alcaldía de Lima, no, y sin embargo, el centro del debate y el centro de lo que dicen además los debates que aparecen en la televisión es la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque hacemos una encuesta donde dice que el principal problema de Claro. Lima es la seguridad ciudadana. Así no Entonces, lo todos los puedan resolver, ¿no? periodistas, ¿no es cierto? Todos los periodistas, todos los programas dicen que la seguridad es el problema principal. Urresti O sea, se plantea puede como ser, el sheriff, ¿no? Urresti es todo pero ya te chapatuchoro. digo, pero ahí sumes el tema de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Quienes, por ejemplo, han hecho debates donde un gran tiempo se ha ido en el debate de la seguridad ciudadana. Entonces, ese es el tema principal, o sea, que sea un problema no significa, puede tener muchas causas y muchas de esas causas pueden estar relacionadas con el trabajo de la alcaldía, pero finalmente no se hace nada por evidenciar las causas, ¿no es cierto? O sea, de repente, si hubieran menos alcaldías y estuviera el tema de serenazgo a la mano del alcalde, pero eso es una reforma que no va a hacer ni el propio alcalde. Claro. ¿No es No, pero cierto? hay, por ejemplo, y hay algo que sí tienen en su competencia o que sí lo pueden hacer o pueden innovar, que por ejemplo, los gobiernos locales tienen el manejo de la basura. Y como tienen el manejo de la basura, y ahorita estamos con un problema fuerte de fertilizantes, pueden impulsar, articular, lo mencionaba Carlos Paredes en una conversación que tuvimos, e incluso sacando normas, pueden impulsar o promover, articular la producción de fertilizantes orgánicos, todavía impulsando empleo, o sea, meterse a temas que ellos, el control de la basura está en sus manos. Entonces ellos podrían entrar y los fertilizantes orgánicos están a partir de los desechos, ¿no? Ni siquiera necesitan mucha inversión, ¿no? Entonces ese tipo de propuestas que son, ahorita además, tendrían que ver, serían muy interesantes porque del gobierno central no podemos esperar nada, no podemos esperar nada porque está en la defensa de quedarse o no quedarse. Entonces los gobiernos locales, regionales, locales, municipales, sí tendrían por lo menos una palabra que decir sobre algunas problemáticas donde pueden cumplir un rol, pero esto no se hace y efectivamente se están manejando con temas de los focus groups o de lo que pone la agenda a los medios. Mira, yo creo que, o sea, yo ahí eximiría los focus group, ¿ya? Porque, o sea, el problema no creo que es que usen mucho focus group y muchas encuestas. O ¿Ya? sea, yo no creo que ese sea el tema. Y leer las encuestas que sean publicadas en los medios de comunicación es lo más disparatado que existe y otra vez solo ocurre fundamentalmente en el Perú.
Es lo que decías la vez que efectivamente pasó otra cosa. Yo te pregunto ahí, en el caso de Lima, ¿quién puede ganar? ¿O tenemos que hacer una encuesta 2 días antes por el Es voto que, indeciso? es que yo creo que estamos en una elección otra vez sui generis, porque normalmente tú tienes unas campañas cortas, porque en el Perú nunca hay campañas largas, ¿no? Porque eso implicaría, o sea, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde que ha habido candidatos que se han preparado, digamos, de antemano para llegar a un puesto. Eso no es lo que vemos normalmente. Entonces, lo que tenemos son gente que hace campañas 2 o 3 meses. Ya eso es demasiado para algunos. Pero, ¿qué pasa ahora? Esos 2 o 3 meses se han convertido en 15 días. Entonces, en realidad, cada día equivale a varias semanas, ¿no es cierto? O sea, si ya de por sí normalmente se habla del rush final como un momento en que el elector realmente se conecta y se producen movilizaciones importantes, en este caso tenemos que la campaña en su conjunto, ¿no es cierto?, se ha visto reducida o comprimida a unos pocos días. ¿Por qué? Por todas las razones que hemos hablado anteriormente. ¿No? Y además corre el riesgo, ponte que mañana, no sé, pues pasara algo con el presidente, con su esposa o algo por el estilo, ya corre el riesgo encima de desaparecer, ¿no es cierto? Ya ni siquiera los pocos días que faltan van a girar en torno al tema de las elecciones. Entonces, realmente estamos en un hecho sui generis. En esa situación, predecir es un problema. Hacer simulacros que te demuestran que 25, 35, no sé qué, están indecisos en distritos, ¿no es cierto? O sea, realmente es una locura, ¿no? O sea, es un tema de mero entretenimiento, ¿no? O sea, bueno, ¿quién va primero, quién va segundo, quién va tercero? Que en realidad puede cambiar de forma importante, sí. Ahora, tendrían que haber sucesos importantes, ¿no? Porque, digamos, el primer debate tampoco es que llegara a todo el mundo, de los candidatos, hablando de Lima, ¿no? Porque la verdad que los candidatos distritales de Lima, y a veces ni los propios del distrito lo ven, ¿no? Yo he visto en algunos distritos 180 personas viendo, 200 personas viendo, ¿no? Sí, sí, Y sí. no llegan ni a los 1000. Parece la maldición de Lourdes Flores Nano, ¿no? La alcaldía me llega al posto, como decía Bueno, ella. pero por eso no llegan ni a 1000, ¿no es cierto? Y del interior del país, hablamos de una política más bien efectista, demagógica, ¿no es cierto?, de ataques mucho más fuertes, porque si la política en Lima nos parece chavetera, en el interior del país es peor, ¿no? Y si yo te iba a preguntar sobre eso, por lo menos las capitales de provincia, yo no veo encuestas que digan en Arequipa, en Piura, en Huancayo, ¿quién está ahí? ¿Cómo se mide eso? ¿Por qué O no hay sea, interés? lo que pasa es que cada candidato por allí son las encuestadoras locales, las nacionales, dependen más bien del interés de los medios, y a los medios con las justas le interesa Lima, San Isidro, La Molina, por ahí San Juan del Miraflores, Lurigancho, debería estar más medido por lo menos por el tema, el peso de electoral población, que claro. tiene, ¿no es cierto? Pero en general, o sea, lo que vemos en los medios de comunicación es cada vez más focalizado en Lima, a pesar de que las últimas elecciones ya demostraron que son realidades totalmente disímiles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener en ese sentido sí una sorpresa total cuando veamos los resultados de las regiones, y que allí pudiera pasar, tú dices, están desenganchados de la lógica nacional, pero Me una da la vez, impresión, pero una vez ganen, se van a enganchar. Una vez ganen los presidentes regionales, se van a enganchar, claro, a van a tener favor que o en pronunciarse, contra, ¿no es cierto? Ahí claro. sí, porque ahí viene el tema de los presupuestos, de quién entrega, de los camuflados, de los no camuflados, de los que fueron directamente con sus banderas ideológicas, y de los que más bien las camuflaron simplemente, ¿no? Y vamos a ver si finalmente el gobierno tiene en algunas zonas del país gobernadores o alcaldes de su mismo signo ideológico, porque Pero no por lo se han que querido, hemos... incluso los que postulan o están cercanos a Castillo, ni siquiera han querido
reivindicar a Castillo o por lo menos querido vincular con él, ¿no? Bueno, si estás hablando, pero por eso te digo, pero hablan zonas del país, ¿no es Que cierto?, en que pueden sí lo tener... hagan, o que lo hagan después de, ¿no? Porque como no ha sido tampoco un tema de debate, ni un tema visto, ni un tema señalado, entonces a la larga yo no descartaría que finalmente hayan algunos, ¿no es cierto? O sea, pero Tomando en cuenta realmente... que los que se van han dicho que se vayan todos, ¿no? Los que se van, sí. Ahora, lo que yo sí creo es que lo que sí podemos decir es que realmente la situación para el país va a ser muy complicada para los gobiernos locales y regionales el próximo año. ¿Por qué? Porque por la forma como han sido seleccionados estos candidatos, todo, o sea, normalmente, ¿no es cierto? Una vez hice un estudio, me parece que fue para una ONG esto, que se medían los gobiernos donde habían habido reelección versus gobiernos nuevos. ¿Ya? O sea, de gente que entraba sin ninguna experiencia previa. Bueno, el primer año de estos segundos, nefasto. O sea, el la próximo curva de año, aprendizaje, digamos. ya, el próximo año tú decías, no podemos esperar nada del gobierno central, bueno, tampoco vamos a poder esperar nada de muchas alcaldías ni muchos gobiernos regionales, porque su curva de aprendizaje y su curva de toma recién va a empezar el 2024. Y ahí 3 años nomás y se van. Ya, pero, o sea, el próximo año habrá que agarrarnos con fuerza, porque yo no veo, o sea, cómo va a mejorarse la inversión pública cuando los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, la gran mayoría va a estar en su primera vez, ¿no es cierto? Claro. Con dificultades de ejecución, ¿no? Sumadas a un gobierno que tampoco logra ejecutar nada. Entonces, y con una inversión privada que no termina de decidirse si entrar al agua o no entrar al agua en muchos sectores. Entonces, realmente es una situación bien difícil, bien complicada, de la que veo con preocupación, ¿no? Y con muchas dudas que podamos salir. Bien, Giovanna. Solo una última pregunta, porque nos ha quedado claro y nos preocupa lo que has señalado, pero lo has hecho con bastante, digamos, base, y tu opinión es una voz autorizada. Pero ya que estás acá y que tocaste el tema de las encuestadoras en provincia, las encuestadoras de aquí, que has mencionado que les interesa lo que plantean si los medios de comunicación pagan para tener las encuestas. Entonces, más que empresas de estudio de mercado, se están convirtiendo en especies comerciales. En general en el Perú, que están en el interior a la expectativa de que un candidato les pague, les coloque y tal. ¿Cómo ves a las encuestadoras en el Perú? Mira, yo en general creo que todo el país está en un proceso de deterioro, ¿no? Porque hay, digamos, entidades que podrían profundizar más en las cosas, en por qué están sucediendo determinadas cosas, en hacer preguntas que vayan a lo menos evidente, ¿no? Pero tú ves que en realidad, por ejemplo, ahorita a la gente lo que le interesa básicamente es el tema de quién va primero, o sea, la reducción de la encuesta a la carrera de caballos. Y no entienden Sí. que la intención de voto es el resultado de otras variables, ¿no? Ni siquiera entienden que el efecto de una encuesta publicada es diverso, ¿no? Muchos políticos y desde hace mucho tiempo creen que el tema de ir primeros en las encuestas les va a hacer ganar y además son hasta contradictorios, ¿no? Porque por un lado dicen, no, las encuestadoras mienten porque siempre el que va primero no gana. Y entonces, ¿para qué se mueren por ir primero? O sea, yo no entiendo, ¿no es cierto? O sea, es la de la sin razón, o sea, no es O no se centran en entender. ser conocidos y no en las propuestas, digamos, ¿no? Claro, no, y en realidad ese es un tema, pues allí yo sí lo que creo que diría y resaltaría es que se culpa a las encuestas y se culpa al marketing de esta forma de ser de las elecciones. Y yo realmente discrepo, porque realmente las encuestas bien usadas deberían permitirle al candidato entender el escenario en el que se mueve, entender cuáles son las preocupaciones de la gente para
lograr, y eso me decía alguien, bueno, pero eso hace que los candidatos malos ganen, alguno objeta eso, ¿no? Porque digamos, las herramientas sirven para todos. Pero yo digo, pero no les da pena cuando uno dice un candidato bueno no gana por no saber usar las herramientas adecuadas para conocer la opinión pública, para hacer una buena campaña, para dirigirse en el mensaje. Entonces, eso deja en claro que no es un problema de las herramientas ni del marketing político, es un problema más profundo y en ese momento tiene que ver con quienes se lanzan a la búsqueda, ¿no es cierto?, del apoyo popular, de cuáles son digamos, los propios límites que se ponen, ¿no es cierto?, para lanzarse o no, por qué consideran que son una buena opción, por qué consideran, hay varios candidatos con los que yo he hablado y cuando les pregunto y la propuesta, y entonces miran al techo, ¿no? O Claro, y sea, se centra mucho en su ¿qué es? currículum personal, ¿no es cierto? En que yo Pero soy es lo que es, máximo, ¿no? pero Sí, es sí. en lo que se fijan también, ¿no es cierto? Lo que me está diciendo, ¿tienes o no tienes? ¿Tienes una papeleta? ¿No tienes una papeleta? Ok, sí puede ser importante, ¿no es cierto? Y puede ser una muestra de carácter y el carácter finalmente es un elemento que incide en el tema de cómo vas a ser de autoridad. Pero ya, si seas, o sea, Gandhi, ¿no es cierto? No Claro. solamente era un tipo que meditaba o que hacía ayuno o que no buscaba la riqueza, era alguien que tenía una visión para la India. ¿Ya? Aquí no hay Ese visión era para el tema. Lima, por ejemplo, Ya, en lo que yo bueno, veo. ni para Lima, ni para los distritos, ni para las regiones, ni para nada. Entonces yo digo, pero si nos centramos solamente en ver si medita, si es vegetariano, si no, si nunca ha levantado la voz, si ayuna, Gandhi no era solamente eso. Gandhi era alguien que tenía una visión para la India. Y todo estaba en relación de esa visión. Para eso trabajaba. Entonces, el gran problema nuestro, o sea, más allá también de que, por supuesto, pondrán más temas, ¿no es cierto? De no puede postular este o aquel, o el que Claro. respiró, o el que dijo, o el que no dijo, ¿no es cierto? Hasta quedarnos con, no sé, pues uno en todo el país es el tema y de cuál es su visión para el cargo para el que están postulando. ¿Qué cosa es lo que piensan hacer y cómo lo van a hacer? O sea, a mí no me parece mal que se centre mucho en ese tema y creo que más bien es bajo el tiempo que se presta a eso. Y finalmente, eso hace que nuestras ciudades, nuestros distritos, nuestras provincias, nuestras regiones no avancen. Bien, bueno, clarísimo, Giovanna. Como conclusión, es un proceso sui generis. Los resultados van a ser sorpresivos, pero no va a tener un buen desempeño, digamos, no se espera algo positivo por los problemas que has comentado en este marco de deterioro de la política, de las instituciones, del Estado en general, un nivel de descomposición que explica estas elecciones y estas candidaturas, ¿no?, que estamos Tenemos viendo por todo el muchas país. tareas pendientes todavía como para que el resultado vaya a ser una sorpresa positiva, ¿no? Por ahí Dios se apiada de nosotros, pero en realidad no hemos hecho el trabajo que necesitamos hacer. Bien, bueno, muchas gracias, Giovanna, como siempre. Muy interesante Gracias. tu opinión y que creo que debe de escucharse mucho más todavía. Y bueno, entonces nos veremos para comentar los resultados Los seguramente. resultados. Sí, Sí, bien. ahí nos veremos. Gracias por la invitación, Gracias. Carlos. Nos Y vemos. con ustedes, amigos y amigas, nos vemos en el próximo programa y entren a otramirada.p y a nuestraamérica.tv para encontrar esta entrevista, otra más y mucha más información. Gracias.